Hay un pecado que ha sido aceptado, tolerado y hasta celebrado dentro de muchas iglesias, y es precisamente el que más almas arrastra al infierno. Así comenzamos. No es exageración, no es retórica para impactar, es una realidad espiritual que Martín Lutero denunció con ferocidad en su época, y que hoy sigue vigente, pero aún más disimulada. La tragedia no es solo que el pecado exista, eso siempre existió. La tragedia es que este pecado encontró refugio dentro de los templos, en medio de canciones, sermones y ministerios. No es el pecado escandaloso que muchos temen, no es inmoralidad sexual, no es idolatría externa. No, es algo mucho más sutil, más aceptable, y por eso mismo, más mortal. Estamos hablando del orgullo espiritual, de la autojusticia, de esa arrogancia religiosa que se disfraza de celo por Dios, pero en realidad es ego alimentado por la apariencia de santidad. Lutero lo vio en su tiempo cuando el pueblo era enseñado a confiar en obras, ritos y méritos para obtener el favor de Dios. Él gritó contra eso, no por rebeldía, sino porque entendió algo que muchos aún no ven. La justicia que proviene de uno mismo no es justicia, es condenación camuflada. Hoy esa misma raíz venenosa se ha transformado. Ya no vendemos indulgencias, pero vendemos imagen. Ya no compramos favores divinos, pero acumulamos likes espirituales, reputação de santidade, cargos eclesiásticos, e tudo isso se tornou um teatro. Um palco onde muitos interpretam o papel do crente exemplar, mas nunca se despem diante de Deus. O mais perigoso não é cair em pecado. É achar que não precisa mais se arrepender. É crer que já está limpo, quando ainda carrega a lepra do ego no coração. Jesus no condenó a las prostitutas, pero sí fui duro con los fariseos. Esa verdad debería hacer temblar a más de uno. En este video, vamos a recorrer las palabras, los actos y las advertencias de Lutero sobre este pecado. Vamos a mirar de frente la distorsión que muchos aceptaron como fe. Y al final, la pregunta será inevitable. ¿Estás siguiendo a Cristo? ¿O solo estás adorando tu propio reflejo espiritual? El orgullo espiritual no entra a la iglesia por la puerta trasera. No. Entra por la principal, con traje, Biblia en mano, lenguaje evangélico y una sonrisa santificada. Y lo más grave, muchas veces sube al púlpito. Este pecado no necesita gritar para dominar. Se infiltra, se disfraza, se normaliza. Hoy vemos creyentes que no pecan como el mundo, pero desprecian al caído con una mirada. Gente que ya no necesita confesar sus errores, porque están convencidos de que no los tienen. Personas que memorizan versículos, pero olvidaron cómo pedir perdón de rodillas. Ese es el veneno del fariseísmo moderno. Y lo más trágico, la iglesia muchas veces aplaude esta actitud, porque confunde apariencia con espiritualidad, porque premia el conocimiento más que la transformación, porque el liderazgo, en lugar de confrontar el corazón, muchas veces lo infla con reconocimiento vacío. Lutero conocía este escenario, no por visión profética, sino porque lo vivió. Él fue monje, estudioso, dedicado, impecable según los estándares humanos. Pero por dentro, estaba podrido. Sufría en silencio porque no hallaba paz, y mientras más obras hacía, más vacío sentía, hasta que la palabra lo golpeó como un rayo en medio de la oscuridad. El justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. No por obras, no por reputación, no por cargos ni títulos, solo por la fe en Cristo. Lutero entendió que la autojusticia no es solo inútil, es peligrosa, porque te hace creer que no necesitas la cruz, te convierte en tu propio Salvador. Te pone en un pedestal espiritual del cual no hay arrepentimiento, solo caída. Y eso es lo que muchos están viviendo hoy sin darse cuenta. Porque mientras los pecadores confiesan sus fallas, los orgullosos construyen altares para sí mismos. Mientras los quebrantados claman por misericordia, los autosuficientes se felicitan por su vida recta. Y la iglesia, muchas veces, en vez de confrontar eso, entrega micrófonos, otorga liderazgos,
adora el carisma y olvida el carácter. Esto no es un ataque a la iglesia. Es un llamado urgente al corazón de la iglesia, a volver al lugar donde todo se trata de Cristo, no del ego disfrazado de espiritualidad, porque el orgullo espiritual no solo endurece, también engaña. ¿Cómo se ve hoy el orgullo espiritual? No camina con cuernos ni con cadenas. No maldice, no roba, no fornica. El orgullo espiritual se viste de pureza, habla en términos bíblicos y actúa con una cortesía que, por dentro, es veneno disfrazado. Está en el creyente que se alegra más por tener la doctrina correcta que por tener un corazón rendido a Dios. En aquel que, en vez de llorar por el pecado del otro, lo usa como tema de conversación para sentirse superior. En el que ora en público con belleza, pero no sabe quebrarse en lo secreto. Está en la mirada que juzga al que cae, en el silencio que se niega a pedir perdón, en el consejo que suena sabio, pero viene desde un pedestal, no desde el quebranto. ¿Te das cuenta? No es el tipo de pecado que aparece en escándalos. No es el que hace que alguien abandone la iglesia. Es el que permanece dentro, ganando terreno en el alma. Mientras todos aplauden la madurez del infectado, Jesús lo confrontó directamente, y no con gentileza. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Mateo 23:27. Por fuera, impecables. Por dentro, muertos. Jesús no usó ese lenguaje con prostitutas ni con cobradores de impuestos. Fue reservado para los que creían ser los santos. Y aquí está la ironía divina. El infierno no está lleno solo de los rebeldes. Está lleno de gente que creyó que no necesitaba arrepentirse más. Creyentes que confundieron crecimiento espiritual con orgullo acumulado. Que cambiaron la voz del Espíritu por la aprobación de los hombres. Que construyeron una imagen y la adoraron. Y mientras tanto, la iglesia muchas veces alimenta este ciclo. Se promueve más al que habla bonito que al que vive quebrantado. Se busca al que tiene presencia más que al que tiene lágrimas escondidas. Y eso crea un ambiente donde el orgullo no solo es aceptado, es recompensado. Martín Lutero lo sabía. La reforma no comienza en las estructuras. Comienza en 1900 en el corazón. Y si no se arranca el orgullo desde dentro, no importa cuántas reformas hagas fuera. El orgullo espiritual es uno de los pecados más insidiosos porque no es visible de inmediato. A menudo se disfraza de virtud. Y como una herida interna, va destruyendo poco a poco. Lo más peligroso de este pecado es que impide el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el orgulloso no cree que necesita arrepentirse. Se ve a sí mismo como justo, como santo. Y cuando ese pensamiento entra en el corazón, se cierra la puerta al perdón. El orgulloso no se arrodilla porque ya no ve la necesidad. No llora por su pecado, porque piensa que no lo tiene. Y en ese momento, la gracia de Dios ya no tiene acceso a esa vida. Porque la gracia solo puede entrar donde hay humildad, donde hay contrición, donde hay un corazón dispuesto a cambiar. Lutero entendió esto claramente. En su tiempo, la iglesia vendía indulgencias, promesas de perdón a cambio de dinero o buenas obras. Pero Lutero se dio cuenta de que el mayor problema no era el dinero, sino el corazón orgulloso que se cree a salvo sin necesidad de arrepentimiento. Este pecado crea un muro de hierro alrededor del alma. Y aunque el pecado sea perdonable, el orgullo espiritual impide que el alma busque perdón. Y lo peor es que el orgullo espiritual se asocia con la justificación personal. El orgulloso se siente en paz con su vida, convencido de que está bien. Y ese es el primer paso hacia la perdición. Porque, al no sentir la necesidad de cambiar, el alma nunca experimentará la transformación profunda que solo puede venir por medio de la cruz de Cristo. ¿Recuerdas el versículo que Lutero vio como la clave de su reforma? El justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. ¿Te das cuenta de lo que Lutero estaba diciendo? No es por lo que haces. No es por tu esfuerzo, tu dedicación, tu servicio. Es por la fe. Es por lo que Cristo hizo por ti. Cuando dejamos de entender esto, cuando nos aferramos a nuestra propia justicia,
Estamos cerrando el camino hacia la verdadera redención. Estamos poniendo nuestra esperanza en algo que no puede salvarnos. Nuestra propia imagen, nuestra propia moralidad, nuestra propia santidad. El orgullo espiritual te engaña y te hace pensar que el Evangelio ya no es para ti, que ya no necesitas arrepentimiento, que la cruz ya no tiene poder para ti. Pero en realidad, ese es el momento exacto cuando más necesitas a Jesús. El orgullo espiritual no solo destruye a quien lo lleva, también afecta a toda la iglesia, porque una iglesia llena de corazones orgullosos no es una iglesia de amor, sino un campo de batalla. Las divisiones comienzan de manera sutil. Se crean grietas invisibles entre los hermanos, alimentadas por la crítica, el juicio, la competencia y el deseo de sobresalir. Un corazón orgulloso no puede vivir en armonía, no puede trabajar en unidad, porque ve todo a través del filtro de ser mejor que el otro. Y la iglesia, en lugar de ser un refugio de gracia y misericordia, se convierte en un campo minado de resentimientos y discordias. Lutero entendió esto profundamente. Por eso su reforma no solo fue contra las estructuras eclesiásticas corruptas, sino contra la corrupción interna que se había instalado en los corazones de los creyentes. La iglesia no puede vivir la verdad del Evangelio si sus miembros están atrapados en la mentira del orgullo. El orgulloso, cuando se enfrenta a la debilidad de su hermano, no tiene compasión, no ofrece gracia, sino condena. Y en lugar de tender, la mano se aleja pensando que está por encima. Y el más triste de los resultados, la falta de reconciliación, porque el orgullo te impide ver la necesidad del otro, y te lleva a pensar que tu santidad es suficiente para ti, sin importar las cicatrices que dejas en los demás. La iglesia se convierte en una comunidad de autojustificados, en lugar de una comunidad de pecadores redimidos. Y ahí es cuando la luz de Cristo se apaga, porque el Evangelio no se vive, se presume. No se comparte con amor, sino con juicio. Lutero, al comprender esto, impulsó un regreso radical a la verdadera unidad en Cristo. La iglesia debe ser un lugar donde los humildes puedan ser levantados, los caídos puedan ser restaurados, y los débiles puedan encontrar fuerza en la misericordia de Dios. Cuando el orgullo reina, el cuerpo de Cristo se fractura, pero cuando la humildad y el arrepentimiento guían, la iglesia se convierte en el refugio de gracia que Dios pensó que fuera desde el principio. El orgullo espiritual, como vimos, es peligroso porque crea una falsa paz, una paz que no proviene de la reconciliación con Dios, sino de la autojustificación. Pero lo más aterrador de este pecado es su capacidad para endurecer el corazón de una persona. Cuando te aferras al orgullo, empiezas a perder sensibilidad. Dejas de escuchar la voz de Dios. Te acostumbras a la vida sin arrepentimiento. Y cada vez que resistes la corrección del Espíritu Santo, tu corazón se vuelve un poco más duro, un poco más insensible. Y lo peor es que, en este proceso, muchos no se dan cuenta de lo que está sucediendo. El orgullo se convierte en un muro invisible que te separa de la gracia de Dios. Y lo que es aún más trágico, ese muro, con el tiempo, se convierte en una fortaleza inexpugnable. Lutero, al entender la profundidad de este engaño, escribió que el pecado no solo era peligroso, sino que el peor pecado era aquel que despojaba al hombre de su capacidad de arrepentirse. Un corazón orgulloso no puede ver su necesidad de salvación. Y si no ves tu necesidad, nunca podrás recibir lo que Cristo tiene para ti. La Escritura nos advierte de esto en muchos lugares. Y si alguno de vosotros se aparta de la verdad, y uno le convierte, sepa que el que haga volver al pecador del error, de su camino, salvará su alma de la muerte. Santiago 5:19-20. Pero el orgulloso no se deja convertir, no porque Dios no quiera salvarlo, sino porque ya no ve el pecado como tal. Ve el pecado de otros, ve el pecado ajeno, pero no el propio, y en su corazón se va sellando una indiferencia que lo hace aún más vulnerable al juicio. El juicio final será la confirmación de lo que ya se ha elegido en la vida. El que se ha aferrado al orgullo, en su vida, será confirmado en su pecado en la eternidad. Y esa eternidad estará marcada por una separación irreversible de la gracia de Dios. Es un engaño peligroso que muchos no quieren reconocer.
Pero el orgullo espiritual no es solo un mal hábito. Es una trampa que puede sellar nuestro destino eterno. Cuando decimos, no necesito arrepentirme, estamos cerrando la puerta a la salvación. Pero por suerte, hay esperanza. Aunque el orgullo espiritual sea una de las trampas más profundas que el enemigo ha puesto en el camino de la iglesia, la humildad y el arrepentimiento genuino abren la puerta a la restauración. Es vital que comprendamos que no hay nada más grande que la gracia de Dios. No importa cuán endurecido esté tu corazón, la humildad puede ablandarlo. Y cuando te arrodillas ante Dios, cuando reconoces tu pecado y te arrepientes de verdad, es como si el muro que se había levantado entre tú y Él se derrumbara. La cruz de Cristo se convierte en el puente que restaura la relación rota. El arrepentimiento es la puerta de entrada a la transformación. Lutero, en su tiempo, enfatizó que no se trata solo de un arrepentimiento superficial, sino de un cambio de corazón profundo, un giro total hacia Dios. La verdadera fe es aquella que produce frutos de arrepentimiento. Es una fe que no solo cree en la salvación, sino que se somete, que se rinde, que busca la pureza y la santidad en la vida cotidiana. La humildad no es solo la ausencia de orgullo, es un reconocimiento total de que somos totalmente dependientes de Dios. Es entender que no hay nada que podamos hacer por nuestra cuenta. No somos suficientes, no tenemos justicia por nosotros mismos. Todo lo que tenemos y todo lo que somos, lo recibimos de la gracia de Dios. Y esto transforma no solo nuestra relación con Dios, sino también nuestra relación con los demás. Cuando adoptamos una postura humilde, nos convertimos en personas capaces de perdonar, de ofrecer gracia y de restaurar los lazos rotos en la iglesia. La humildad trae unidad. Es lo que hace que los miembros de la iglesia puedan trabajar juntos, como un solo cuerpo, cada uno reconociendo su papel y su dependencia de los demás. Y cuando la iglesia está unida, la luz de Cristo brilla con fuerza, tocando los corazones de aquellos que aún no lo conocen. Entonces, el verdadero arrepentimiento y la humildad restauran no solo el alma, sino también la iglesia misma. Este es el camino hacia la paz verdadera, la paz que Cristo dejó como herencia para todos los que se humillan ante Él. Al llegar al final de este mensaje, quiero que reflexiones profundamente sobre lo que hemos hablado. ¿Dónde está tu corazón? ¿Estás luchando con el orgullo espiritual que, de forma sutil, te ha alejado de Dios y de tu iglesia? El orgullo no es algo que se ve de inmediato. Es como una semilla pequeña, que crece silenciosamente en el corazón hasta que se convierte en una barrera que te separa de la gracia y la salvación de Dios. Pero si hoy reconoces esta verdad, si hoy te arrepientes y te humillas ante Dios, esa semilla de orgullo puede ser arrancada de raíz. Recuerda, Lutero no solo fue un reformador de la iglesia, sino un hombre que comprendió lo que significa ser totalmente dependiente de la gracia de Dios. Y si algo podemos aprender de él, es que la humildad y el arrepentimiento genuino son las llaves que abren el corazón a la transformación divina. Jesucristo nos llama, no a vivir en orgullo, sino a seguir su ejemplo. Él, el Rey de Reyes, fue el más humilde de todos, y fue por su humildad que el mundo entero fue redimido. Siguiendo a Cristo, seguimos su ejemplo de humildad, de entrega, de reconciliación. Ahora te invito a hacer una decisión. Deja que el orgullo se derrumbe ante la luz de la cruz. Busca la humildad. Busca el arrepentimiento verdadero. Ese arrepentimiento que no solo lamenta el pecado, sino que transforma la vida, que lleva a una vida de pureza y unidad con la iglesia de Cristo. Cuando el cuerpo de Cristo está unido en humildad y arrepentimiento, nada puede detener la obra del Espíritu Santo en nosotros. La iglesia se convierte en un faro de luz, una comunidad que refleja el amor de Cristo al mundo entero. Es hora de hacer un cambio. Es hora de vivir con el corazón quebrantado, listo para recibir la gracia que Cristo nos ofrece generosamente. Y cuando ese cambio ocurre, no solo nuestra vida, sino también nuestra iglesia, será un reflejo vivo de la gloria de Dios.